Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenido, pues cabros, nuevamente a nuestro querido programa. Esto no tiene nombre, que el otro día el que está atrás se equivocó y lo dijo en la radio. Y así, en ese todos se quedaron de la risa porque se equivocó. Vos estaba viendo un mensaje del programa. Así que bienvenido y bienvenido, cabros, a nuestro querido programa que se transmite en vivo y en directo a través de Facebook Live, de los hijos de Mafalda, y que ya viene el nuevo numerín de los hijos de Mafalda, que habían estado medio flojos los hueones, pero ahora sí lo van a sacar el triptiquín. Y ya les vamos a decir el nombre para que empiecen a buscarlo en las redes sociales y en las manos que les van a llegar en sus propias manitos. Para que se vayan enterando de alguna informacioncilla y la puedan leer cada uno de ustedes. También recuerden de que cuando Josecito Johnson nos suba, nos pueden ver en repetición. En repetición, pues, cabro. A través de YouTube, pues. YouTube, ahí. No se olviden que tienen que poner esto no tiene nombre, programa. Se los vuelvo a decir, programa. Así que bienvenida y bienvenido a las hueonas y los hueones. Siempre recordándole nuestro querido aporte a la Real Academia de la Lengua Española, que significa amigo, hueón, amiga, hueona. Así que afírmense los calzoncillos y los calzones porque vamos a comenzar con nuestro querido programa que esta vez está intitulado La guerra de los pobres contra los pobres. Ya se van a enterar por qué. Y como siempre, va a darle espacio a don Mario para que apriete los botones, las teclas y todas esas cuestiones tecnológicas. Vamos a darle al rinconcito mío, que son las frasecillas de siempre. Y partimos por la primera. No nos engañemos. El poder solo tolera las informaciones que le sirven. Niega los periódicos que revelan las miserias y las revueltas el derecho de la información. Lo dijo Simonet de Beauvoir. Esta de pensadora, ¿eh? El hombre está dispuesto a creer en cualquier dios con tal de no tener que pensar. Este también es de grandes pensadores. Este es un test. Dice, entérate si te has lavado el cerebro. Test rápido. ¿Alguna vez has dicho alguna de estas frases? La primera frase. Entonces, si no te gusta, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? 2. ¿Me vas a decir que en Venezuela están mejor? A. 3. Son pobres porque son gente floja. Quieren que se les regale todo. 4. Hablan de puros resentidos. 5. Los estudiantes están para estudiar, no para andar haciendo desórdenes en las calles. 6. Eso es populismo. 7. Quieren convertir a Chile en Venezuela. 8. Primero, hay que condenar la violencia. ¿Alguna de estas frasecillas la habrán dicho alguna vez ustedes? Es porque están colonizados. Exacto. Vamos a la siguiente frasecilla. Esta la dice otro grande de los pensadores. Los que votan no deciden nada. Los que cuentan los votos deciden todo. Dijo Stalin. La educación es una arma cuyo efecto depende de quién la tenga en sus manos y de a quién apunte. Lo dijo José Stalin. La clase obrera no puede ser verdadera dueña y señora del país si no logra salir de la incultura, si no consigue crear sus propios intelectuales, si no domina la ciencia y no sabe gobernar basándose en la ciencia. Lo dijo don José Stalin. No se puede acabar con el capitalismo sin acabar con la ideología socialdemócrata en el movimiento obrero. José Stalin. Los capitalistas siempre han llamado libertad
a la libertad de los ricos para amasar fortunas y a la libertad de los trabajadores para morirse de hambre. Lenin. Cuando falla la organización, se suele echar la culpa a la ideología. Lenin. La última frasecilla, que este es de grandes pensadores, la dirigía a Chilito. Puede que el recorte afecte a los hospitales, pero nunca a los pacientes. La baja frecuencia de los buses solo afecta a los ciudadanos de pie, sino que afecta al que se sienta. El aumento de la benzina no afecta a los conductores, afecta a los autos. La subida de la UF no afecta al dividendo que uno paga, no, afecta a los departamentos. La subida de la cuenta de la luz no afecta a tu bolsillo, no, no lo afecta, afecta a la ampolleta. Así que con esta frasecilla de los grandes pensadores son las frases de nuestro querido fascista y nazista que tenemos en el gobierno, pues. ¿Cómo estamos, Mario? ¿Qué le parecieron las frasecillas? Cuéntenos, ¿cómo vamos hoy día? Muy buenas noches, Gonzalo. Acá estamos bien contentos por el programa, pero entero resfriado. Pero sigo fumando. Esta cosa de llegar a viejo nos tiene, o sea, me tiene algo enfermo. Pero bien, me parecieron bastante bien las frases. Me sorprendió que tomara a Stalin, a Joseph Stalin, que no es un tipo muy querido por la gran mayoría de la gente por la mala fama que el tipo tiene. Pero así es la vida. Y con respecto al tema del tríptico, es el número 102, que ya está listo hoy día. O sea, pensaba hacerlo público hoy día, pero fui al funeral de la Maida Sandía, una compañera de la población Robert Kennedy, una compañera con la que trabajamos en la Radio Villa Francia y en múltiples otras organizaciones, porque ella falleció este fin de semana. Entonces, claro, eso implicó que se me acortaran los tiempos. Entonces ahí, recordando a la Maida, estábamos con el Richard. Karim, pues, tenemos que recordar a nuestros héroes y luchadores sociales que estuvieron con nosotros, pues. Ella, la Maida. Ahí, algunos de los que nos escuchan, la Yaque, la Vicky, no sé si están enterados, pero los funerales, el sepelio va a ser mañana, va a ser cremada. Y el cortejo sale tipo 9:30 de la mañana de la casa de la Maida al cementerio donde va a ser quemada. Posteriormente sus cenizas van a ser llevadas hacia el sur, que era lo que ella quería, y van a ser esparcidas en los lagos, ¿ya? Así que, un saludo a la familia, a los hijos de la Maida, al hijo de la Maida, al Alex, un gran profesional de la medicina que fue a estudiar a Venezuela, ya, un trabajador, un médico de la población también, y nada más que decir con respecto a ella, ya nos vamos a encontrar, pues. Sí, la está pasando la raja acá arriba, weón, así que, la raja, el descueve, que siga en este carrete infinito de la lucha social y la clase obrera. Así que un beso, bienvenida, Maida, al rincón nuestro. Exacto. José también se va a enterar por este medio que muere Maida. Y por otro lado también informar que en la semana murió Marcelo Puente. La mayoría de la gente no conoce a Marcelo Puente porque él pertenece a una subcultura bien particular, que es la subcultura mirista. Él tiene una canción, era un artista que su canción más conocida es Compañero. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar. Que viva Aurora cada día sin final. Para que se recuerde. Él murió en Canadá, así que también nuestro reconocimiento a Marcelo Puente y a todo su aporte y a toda su lucha que realizó en nuestro país junto a la bandera roja y negra del movimiento de izquierda revolucionaria. Así que un saludo para ellos. Y antes de iniciar, el César dice: buenas noches, queridos humanoides.
hay que ponerle una PLR a todos los nazis, lo dijo el Tata César. Y después termina con Ya, guaj. que nos mande la frasecilla para repetirla después, pues. O la frasecilla que cree. Al WhatsApp o a través de este medio. Mira, dice Jorge Viñales al día. Saludo desde el pasaje tranqui. Jorge Viñales, saludo a Mari Joel. Del pasaje Gracias, Marito. tranqui. ¿Cómo estáis allí? Nosotros somos tranquistas. Del pasaje Somos tranqui. tranquilos. Era donde está la casa, nuestra casa Tranqui familiar. 644 de la Villa Robert Kennedy. Oh, de la En el medio población, centro, Roberto. Exacto. Ya, pues, démosle. Este era el famoso fondo Chuchunco. Exactamente, el famoso fondo Chuchunco. Démosle, Gonzalo. Hoy día, Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues, hoy día, ¿a quién le vamos a dar tamborileo hoy día? Tenemos que vamos, hablar de dos fenómenos fundamentales de la historia social del mundo entero, enteramente. Y vamos a partir por los neoconservadores o neoliberales y la diferencia entre los liberales, o desarrollistas, o capitalistas, o váyanse a la con... Esa misma. Eso. Ya, lo primero que hay que decir que en el discurso general de las distintas fuerzas políticas de izquierda hablan mucho sobre el capitalismo, que Chile es un país capitalista, que Argentina es un país capitalista, que ¿cuánto se llama? Todos los países son capitalistas. Y en realidad lo que está instalado no es capitalismo, es neoconservadurismo. Son economías rentistas. ¿Por qué? Porque una gran diferencia entre el capitalismo y el neoconservadurismo es que el capitalismo, su matriz de desarrollo es desarrollista, la construcción de empresas, ¿cuánto se llama? Inversión de capitales. El desarrollo de tecnología, toda esta lógica exactamente, la ciencia, toda esta lógica de ocupar los mercados con bienes y servicios y productos. ¿Ya? Materialmente materiales, gracias, Gonzalo. Televisores, autos, radios, celulares, computadores. Cucharas, platos, servicios, weón. Exacto, vidrios, en su momento acá en Chile, tetera y cristalerías Chile, aluminio del mono. Ahí tenemos una lógica capitalista, y esa lógica capitalista genera cadenas productivas, genera muchas fuentes de trabajo, ¿ya? Entonces, y ese trabajo generalmente es ofertado específicamente por la empresa privada, con malos sueldos, con todas las críticas que nosotros le podemos hacer. Pero por otro lado, tenemos al neoconservadurismo, que no está ni allí con los procesos productivos, no está ni allí con el desarrollo, sino que lo único que le interesa es una economía de carácter rentista, basada específicamente en la producción de materias primas y en la venta de estas materias primas sin valor agregado. Claro, como por ejemplo el cobre que lo sacan al destajo, el litio, la astilla de los árboles, weón, la fruta. Fruta, pescado, harina de pescado, aceite de pescado, salmones, puras materias primas que por lo general no producen cadenas productivas, no producen nuevos puestos de trabajo, por el contrario. Entonces, el capitalismo desarrollista, el neoconservadurismo, es rentista y que se basa principalmente en la bolsa. Entonces, ahí tenemos una primera gran diferencia. ¿Por qué planteamos esto? Porque, para aclararlo, disculpe, don María, que lo interrumpa, hay que aclararlo. ¿Para qué y por qué? Claro, porque el capitalismo tiene la lógica de reinvertir su ganancia, o un porcentaje de esta ganancia la reinvierte en el mercado, la reinvierte en procesos productivos, la reinvierte en tecnología, la reinvierte en ciencia, generando nuevas cadenas productivas y generando más plazas de empleo. ¿Por qué? Porque su necesidad es invadir el mercado con productos que cada vez, entre comillas, vayan mejorando en calidad y también en su oferta, ¿no? Hay que bajar los costos, ¿ya? Para poder competir con productos similares que están en el mercado, ¿no? Entonces, hay muchas marcas diferentes que están compitiendo por un bien, ¿no? Por la venta de un bien. En el caso de los teléfonos, Huawei, Mac, Redmi, tenía un montón de tipos de teléfonos. Samsung y una amplia variedad de... Entonces, ahí tenemos una lógica capitalista, una lógica desarrollista, con muchas fuentes de empleo. Es cosa de ver a los chinos, donde casi hay empleo, casi no hay cesantía, producto de que es un país que se industrializó, ¿ya? En consecuencia, en ese proceso de industrialización, de desarrollismo,
generó muchas plazas de empleo. ¿Y dónde está su comparación? Los rentistas, los neoconservadores, estos que solamente trabajan en la bolsa, primero que destruyen la matriz productiva, ¿no? Una matriz productiva que fue destruida en nuestro país una vez que se instala el neoconservadurismo a partir del golpe de Estado de 1976, ¿ya? Cuando los capitalistas encabezados por la democracia cristiana salen del gobierno de la tiranía. ¿Y qué es lo que hacen? Destruyen la empresa. Y no solamente eso, sino que como son rentistas, toman sus ganancias y las guardan los hueones. No las reinvierten. Entonces, cuando ellos sacan el dinero del mercado para acumular solamente dinero, lo que están haciendo es destruir fuentes de empleo. Entonces, no hay un proceso de reinversión. Es por eso que toda esta teoría de que si le bajamos los impuestos a los empresarios van a reinvertir, eso es falso. Es una gran mentira de las grandes que ha dado este hueón del caca. No solamente caca. Y los otros hueones anteriores. Claro, lo dijo Boris, lo dijo Piñera, lo dijo Bachelet, lo dijo Lago, lo dijo Frey, lo dijo algo. Todos, porque todos tienen esta visión neoconservadora. Recuerden que desde Econ hasta el momento el modelo no se cambió, el modelo no se tocó, solamente se profundizó. Y lo que hicieron fue poner parches, vía subsidio, vía programas sociales. Y vamos a llegar, pues más adelante. Claro, ya, bien. Gracias, Gonzalo. Entonces tenemos estos dos modelos. La mejor demostración de que el modelo chileno es rentista, que no es capitalista, es la cantidad de empleo formal existente en el país. El 50% de los empleos que existen en Chile son formales, generados principalmente por el Estado o por las cadenas productivas o de demanda que genera el Estado. Y el otro 50% son autoempleados o microempresarios. O sea, están fuera de... Estos que tienen un puestito, que venden hueaditas y se creen empresarios. Claro, que venden Super 8 en la calle, que andan haciendo malabares, que venden verdura, ¿cuánto se llama? Ensalada en la feria, que venden ropa, cualquier cosa, que están vendiendo ropa americana. Todos ellos son autoempleados, son gente que se las tiene que rescatar con sus propias manos, porque el modelo no genera plazas de empleo. ¿Y por qué no genera plazas de empleo? Porque no hay desarrollo, porque no hay industria, porque no hay cadenas productivas. Y por ende no hay reinversión. Y por ende no hay reinversión. A los empresarios no les interesa reinvertir, solamente les interesa acumular y jugar en la bolsa. ¿Y cómo fueron eliminando todos estos procesos productivos, weón? ¿De dónde mierda están sacando la plata con la que se están echando al bolsillo estos weones del 1% de los más ricos en Chile, don Mario? ¿Nos podría explicar esa parte? O sea, por un lado, sigue habiendo un proceso de consumo interno, pero ahí nos tendríamos que meter en el tema de la PGU, específicamente en el tema de la deuda externa. No, todavía no. Yo quería que explicara ese proceso en que empieza el Estado a ser subsidiario de las grandes empresas, le empieza a facilitar las empresas sociales. Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, la ISAPRE. Por ejemplo, no sé, la AFP. Por ejemplo, el subsidio a las empresas constructoras. Bla, 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 bla. Lo que pasa es que, vaya, nos vamos a meter ahí. El mercado, o sea, el modelo capitalista histórico, tiene muy pocas posibilidades de área de desarrollo nueva. ¿Por qué? Porque no están innovando, porque no están haciendo ciencia. Eso lo están haciendo los chinos y por eso que ellos tienen muchas áreas de desarrollo en las cuales participar. Entonces, los países neoconservadores que destruyen los procesos científicos, que destruyen los procesos tecnológicos, se ven enfrentados a que no hay áreas de inversión, excepto la bolsa. Entonces, cuando no hay áreas de inversión, los estados le traspasan derechos sociales, que son privatizados. Ya. Y en este proceso de privatización, el Estado hace el compromiso con estos empresarios de financiar el derecho, pero vía subsidio, donde el empresario se queda con un porcentaje relevante de lo que es el pago de este servicio. Cosa que estamos viendo particularmente hoy día en el área de la salud, cosa que estamos viendo en el área de la educación, cosa que estamos viendo en el área de la vivienda. Lo hemos planteado. Universidades privadas, por ejemplo. La gratuidad significó inyectarle directamente a las universidades privadas luquitas. No, sin la gratuidad, las universidades privadas, por lo menos el 80% hubiera desaparecido. ¿Por qué? Porque la gente no tiene recursos directamente para poder pagar la universidad privada, se tiene que endeudar, ¿ya? Pero la capacidad de deuda está limitada, o sea, en consecuencia, el Estado se hizo responsable de pagar
la educación. Y esos son recursos que le entran mensualmente a todas las universidades privadas. ¿Ya? Entonces, en este proceso de privatización de los derechos sociales, el elemento básico y fundamental es el subsidio, es el aporte que hace el Estado para que ¿cómo se llama? Se ejecuten Una estos inyección programas. directa de Luquitas. Una inyección directa lo quitan. Yo creo que Y este fenómeno, esta weá, ¿logran alguna cosa? Por ejemplo, yo miro la FP, weón, que decían que era el gran negocio, pero me parece que es el negocio para los weones nomás. Entonces estos weones se han echado miles de millones de dólares y a la gente, ¿cuál era el objetivo? Pagar las pensiones. Y no le pagan ni una weá. a ver, puta, a ver, Para quien tema la teoría del parche. ya, es que por lo mismo son parches, pues, la PGU es un parche, pero un parche que nos sale muy caro, porque como usted muy bien dice, cuando las AFP son creadas, supuestamente iban a pagar el 70, 80 y hasta incluso hasta el 100% del salario de las y los trabajadores una vez que estos jubilaran, cosa que no ha ocurrido. Entonces, frente a esa situación, el nivel de pobreza en Chile, en el primer gobierno de la señora Bachelet, era tan alto y el nivel de empobrecimiento de los adultos mayores era tan brutal que ella implementó 3 programas específicamente para mejorar, uno, las pensiones, que en ese momento eran de 65.000 pesos, y mejorarlas a 150.000, ¿ya? Y crea un par de programas específicamente para entregarle, ¿cuánto se llama? Una jubilación a las personas en situación de discapacidad y una jubilación a otros sujetos que no tenían posibilidad. Entonces se O sea, empieza durante todos estos periodos donde ha estado la concertación, o la nueva mayoría, o la derecha tradicional chilena, bueno, con Piñera, solo pusieron parchecito. efectivamente son solamente parches. Ya. Entonces, la PGU, que genera finalmente posteriormente en el gobierno de Piñera, está totalmente desfinanciada. Ya. Y ahí nos metemos en un tema. Nos sale muy cara porque está desfinanciada. Entonces, para poder financiar el aporte que hace el Estado a la PGU, tiene que pedir dinero prestado. La deuda externa pública ha aumentado específicamente por el tema de la PGU. ¿Ya? Por el fracaso de la AFP, porque estos empresarios fracasaron en el pago de las pensiones. A eso me voy. No es un fracaso la AFP. No hay un fracaso, las AFP son terriblemente exitosas. Tanto así que fueron compradas por empresas norteamericanas, canadienses, europeas, porque son terriblemente ¿cómo se llama? Rentables, son terriblemente exitosas. El tema está en que son exitosas para el negocio, no para el objetivo que fueron creadas, que fue entregar pensiones. Entonces, el Estado se ha tenido que endeudar, pedirle plata prestada al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, al Club de París, para poder sustentar, para poder financiar la PGU. ¿Ya? Y esta PGU se transforma en un ingreso mínimo para todas las personas que se jubilen, mujeres de 60 años, hombres a los 65, hayan o no hayan ahorrado en la AFP, hayan o no hayan ahorrado en la AFP, se le entrega esta pensión. ¿Ya? Y esta pensión, que es deuda externa, se transforma en consumo interno. Y este consumo interno finalmente llega al bolsillo de los grandes empresarios. Cada vez un nuevo subsidio encubierto que hace endeudar al Estado. Exactamente, el Estado se endeuda para la PGU y el dinero de la PGU llega directamente al bolsillo de las grandes empresas. Claro, porque los viejitos tienen que comprar remedio, tienen que comprar el gas, tienen que comprar alimentación. ¿Y de dónde sacan esas luquitas? De la PGU. Y la PGU está financiada por la deuda externa. Entonces pedimos plata para pasársela en forma indirecta a los grandes empresarios de nuestro país. Claro, un camino más largo. Es un camino más largo, pero ese dinero que nosotros le pedimos prestado al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Club de París, se lo pasamos directamente también a los empresarios. Entonces, ahí está esta lógica, que es una lógica siniestra, que implica que el Estado chileno se sigue endeudando para financiar la PGU porque las AFP no pagan pensiones o el aporte de las pensiones es mínimo, y de esa misma forma, en ese proceso de financiamiento, le estamos pasando más plata a los empresarios más ricos de nuestra nación, los grandes empresarios. ¿Ya? Y eso por lo general no se discute y tampoco se trata,
No, pues, no, porque si esa empresa fracasa en el objetivo que supuestamente el Estado le entregaba, que era pagar pensiones, porque a eso me refería el fracaso, no hablaba de ellos se han enriquecido, pero el objetivo último, en teoría, era pagar pensiones dignas. Claro, pero esa es la mentira. Esa es la mentira. Porque la eliminaron la wea. Claro, porque las FP fueron creadas específicamente para que las grandes empresas tuvieran recursos para poder invertir, ya sea en la bolsa, ya sea en cualquier cosa. Porque la FP le presta dinero a quién? A los grandes empresarios, le presta dinero a los bancos. ¿Ya? Entonces sigue especulando en eso. Claro, y como siempre fracasan estos hueones, la FP pierde las luquitas que supuestamente iba para hacer el pago de las pensiones. Qué buen negocio la wea. Claro, pero los que pierden son los pensionados. Claro, los no trabajadores. Claro, nadie los trabajadores, pero la empresa no pierde ni un peso. Entonces, ¿cómo se cagan, no, si estamos... No, y esta cosa va a ir empeorando. Va a ir empeorando. A ver, permiso, dice Tamara Roja. Un abrazo, besitos, qué bueno escucharlos. Estoy de acuerdo que si le va un abrazo, sí, un abrazo grandote, me encanta el programa. César Alexis, las pymes también entran en el mismo cuadro de autoexplotación, totalmente de acuerdo. Tamara Roja, saludos, qué bueno que estén en el programa, encuentro súper interesante, uno aprende mucho y con todos los demás temas que ustedes tocan los días lunes y todos los lunes, un abrazo para los dos. Compártanos, cabros, compartan, necesitamos más audiencia. Ya, César, las AFP son el pilar fundamental del sistema, conche su madre. De ese punto de vista, César tiene toda la razón. Gracias, Tamara. Sí, claro, es que es el fundamental, porque las luquitas son que supuestamente se las gana el trabajador, que debería estar ahorrándola para el final del ciclo de su vida, cuando ya no es funcional el sistema laboral. Y debería dar esta pensión como merece, porque se sacrificó por el país, generó ganancias, etcétera, etcétera, y debería irse de vacaciones, weón, a guayar a cualquier playa, weón, en cualquier parte de Chile. Y del mundo también, ¿por qué no? Entonces, tenemos para poder resistir ese apaleo. Claro, y esto ha sido la política del parche, entonces, desde la concertación para adelante. Sí, ¿Para qué, don Mario, se hicieron los parches? Para poder conciliar la lucha de clases. Para poder ahí entremos al meollo, y esta weá me gustó. O sea, a ver, la concertación recibe un gobierno de la tiranía con un país con un 40% de pobreza y una pobreza muy extrema. Ya, en consecuencia, para evitar las movilizaciones que se habían dado en plena dictadura en los 80 y que estas movilizaciones no se repitieran en los 90, empiezan a implementar todos estos parches. Eso lo planteamos también la semana pasada en el programa. Entonces, y estos parches empiezan a entregar recursos a la población en general, a los sectores más empobrecidos, y estos recursos les permiten participar del mercado y satisfacer un conjunto de necesidades. ¿Ya? O sea, recuerden que sin estos recursos el nivel de pobreza aumenta significativamente. O sea, hoy día Chile es un país pobre, pero gracias a los subsidios que entrega el Estado, gracias a los distintos programas sociales existentes en el país, programas que le entregan dinero directamente, el bono gas, bono a los mejores alumnos. El bono por el bono por hijo, weón. Claro, pero el bono por hijo es un negocio para la AFP, y esa es otra historia. Entonces tenemos un conjunto de recursos que entrega el Estado para que las personas tengan la capacidad de poder participar del mercado y poder satisfacer algunas necesidades mínimas, pero sí poder satisfacerlas. Ya. Entonces, tenemos que todos estos parches que efectivamente generó la concertación, hoy día están siendo eliminados. Están siendo eliminados. Un puro escobazo para este weón. Exactamente. ¿Por qué? Porque la concertación en los 25 años de gobierno no modificó el modelo, no cambió el modelo, solamente lo profundizó y le puso parches para bajar los niveles de conflicto social. O sea, vino todo un proceso de reculturización de la población, vino un proceso de apaciguamiento de la población y desorganización de la población. ¿No? Entonces, ese trabajo, la concertación lo hizo vía subsidios,
vía aporte económico. Con eso logró que las organizaciones sociales, muchas dependieran, por ejemplo, de aportes fiscales. También logró de que la población en general no tuviera las mismas necesidades que tenía en plena dictadura, ¿ya? Entonces, se logra apaciguar la población, se logra destruir la organización, y hoy día nos enfrentamos a ¿qué? A que el gobierno está rebajando recursos en áreas que son sumamente delicadas. La semana tuvimos la noticia de que el gobierno rebajó del presupuesto aprobado de dinero que ya existe una cantidad increíble de recursos a lo que es salud y a FONASA. Exacto, vamos al puntito ahí, a este genocidio que está comenzando nuevamente, que ya anteriormente lo habíamos denunciado, el asesinato masivo de niños, jóvenes y la tercera edad, que son los más afectados en salud, en la famosa lista de espera. Ahora se van a aumentar, pues. Porque ¿cuántos milloncitos fueron los que recortaron directamente a los hospitales en Chilito, Mario? O sea, en total a salud, con el decreto número 333, se le recortaron 413 mil millones al Ministerio de Salud directamente, ¿ya? ¿Cuánto, perdón, don Mario, ¿me repita la cifra, por favor? 413 mil millones directos al Ministerio de Salud, ¿ya? Y a FONASA. Ya, y vamos a la aseguradora, que es la aseguradora del pueblo, es la que asegura al 85% de todos los chilenos, que se llama FONASA. Démosle esa cosa que me parece interesante. Y a FONASA se le descontaron 259 mil millones, ¿ya? Está el mismo decreto del 333. Entonces, por ejemplo, según lo que dice el Ministerio de Salud, la página del Ministerio... ¿O no? De FONASA. Disculpen. ¿Le tiro el palo al tiro de FONASA o no? No, lo que pasa es que acá en la página principal del Ministerio de Salud, del MinSal, están algunos ejemplos. Claro, ellos disminuyen, dice que la disminución en realidad de los recursos para los hospitales es un 2.5%, es un 1.1% de los recursos, pero ajustes al Hospital Sotero del Río corresponden a 3.182 millones, un 1.1%. Y el Hospital Salvador, 2.757 millones, que equivale a 1.4%. Que al Hospital Regional de Antofagasta son 2.049 millones, que equivale a 1.2%. A ver, estos recortes... Es un recorte automático. Exacto, que son, primero, estos recortes son dinero que existe, que hay, ya que fue aprobado en la ley de presupuesto del año 2025 para el 2026. Estos dineros están, pero fueron recortados, ¿ya? Y cuando uno recorta los recursos en salud, quiere decir que hay menos medicina, hay menos insumos, hay menos atenciones. Esto va a hacer crecer la lista de espera, y cuando la lista de espera crece, ocurre lo que usted dice. En Chile, y eso lo tienen conscientes estos hueones. No, claro, porque todos los años el Ministerio de Salud entrega la cifra de personas que mueren producto de falta de atención oportuna. La cifra siempre está entre 15.000, 16.000 y 25.000 personas que mueren al año en nuestro país por falta de atención en salud. Eso ya es un genocidio. Exacto. Planificado y organizado, ¿eh? Planificado y organizado. Y con la disminución de estos recursos a todos los hospitales del país, esa cantidad de lista de espera va a aumentar. En consecuencia, las personas que van a morir por falta de atención en salud va a aumentar también. Vamos a llegar fácilmente a las 30.000 personas. Ahí vamos en lo... disculpe, don Mario, para que sigamos y de ahí terminamos redondeando toda esta parte que estamos hablando ahora. Ahí van dos recortes. Los recortes directos a los hospitales, el recorte a FONASA. ¿Y cuál otro más recorte se le hace a salud, don Mario? O sea, lo que pasa es que hay, como usted decía, y ahí tenemos... Primero, el primer recorte es del 3%. ¿Ya? El 3% de recorte, todos los ministerios públicos, excepto el Ministerio de Seguridad. ¿Ya? Pero ahí tenemos el primer recorte. El segundo recorte, específicamente, es este, ¿ya? De los 413 mil millones. ¿Ya? Ese es el segundo recorte. El tercer recorte es a FONASA. ¿Por qué? Porque FONASA
son como la ISAPRE, pero FONASA es la ISAPRE estatal, es la que paga los servicios, paga las atenciones de las personas, de nosotros, que hacemos el aporte del 7% de nuestros ingresos para ser atendidos en la salud pública. ¿Y por qué ¿Ya? si esta la pagamos nosotros? ¿Por qué mierda lo están recortando estos huevones? Porque ellos pueden hacer lo que quieran, porque si ellos fueron elegidos para gobernar el país. ¿Cachai? Entonces, y finalmente tenemos el último recorte, y Vamos a ese que me parece interesante. es que va a afectar directamente a los municipios, a los COSAYA, toda esta, que es la salud primaria, que es financiada directamente por los municipios. Consultorios, como conocido popularmente. Exactamente, bajo la lógica del Fondo Común Municipal. Ya, ¿y por qué se produce esta disminución del Fondo Común Municipal? Por la eliminación del pago de las contribuciones de las viviendas más caras de nuestro país, la vivienda de Las Condes, la vivienda de Los Barnechea, la vivienda de Vitacura, la vivienda de La Reina, la de Providencia y algunos sectores de Ñuñoa. Entonces, con la disminución, con la eliminación de este cobro, de este impuesto específicamente, los municipios van a dejar de percibir 2.600 billones de pesos al año. 2.600 billones de pesos al año. Este Fondo Común Municipal deja el 40% de estos recursos en los municipios que los recaudan y el otro 60% es redistribuido en las comunas más pobres. Por eso que se llama Fondo Común Municipal. Entonces, en Chile hay municipios que solo reciben esas lucas. Efectivamente. Entonces, y las lucas de eso y las lucas de las patentes, ¿ya? Entonces, los municipios hoy día se ven total y absolutamente afectados con esta disminución de ingresos. ¿Qué va a significar? En los consultorios, en los colegios y en todos los programas sociales que tienen. Exactamente. Entonces, en la cajita de mercadería, weón, el tubito de gas que te ayudan, weón, en los plásticos para ponerle el techo cuando te lloví, weón, en las tabletas que te dan para que parchís la casa, en reparar los caminos en las zonas rurales, weón, cuando se inundan. Buen negocio, redondito. Exactamente. Entonces, lo que se está haciendo específicamente es bajar los niveles de ingresos. O sea, acá ya ese dinero para el 2026 existe. El presupuesto para la salud existe, pero para el 2027 no va a existir. Entonces, la política de shock se está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque para el presupuesto de 2027, esos recursos, que es la disminución de 4 puntos de impuestos específicamente a lo que son el impuesto de primera categoría a los grandes empresarios, estos impuestos de carácter territorial, que también van a ser eliminados específicamente para las comunas más ricas del país. Estos recursos no van a existir para el próximo año. Entonces la política de shock se aplica ahora. Es tanto así que hasta el weón de Las Condes salió a reclamar, weón. Claro, porque le está quitando una cantidad importante de recursos que, o sea, él se queda con el 40% de lo que recauda el Fondo Común Municipal de la Comuna Las Condes, el 40%, y ya eso es mucho dinero. Y el otro 60% se distribuye en la municipalidad más pobre. Ahora ya ese 40% no va a existir para el próximo año. O sea, no va a tener esos recursos para poder invertir en salud, no va a poder invertir en plaza, en educación, y en todas las weas que invierten los municipios, porque son las administraciones locales más importantes. Efectivamente. Y hay que decir que en Las Condes efectivamente existe salud pública. ¿Por qué? Porque en Las Condes hay poblaciones, o la gente no las conoce, pero hay poblaciones. Y esa población, Las Condes, Los Barnechea, en Vitacura no he visto. En Vitacura no he visto poblaciones. No, yo trabajo manejando, recuerden que trabajo en aplicación. Entonces, conozco casi todas las comunas de Santiago y veo la pobreza y la miseria en forma cotidiana, ¿ya? Entonces, estos municipios sí tienen una población que atender que está en condición de pobreza, ¿ya? Entonces, Las Condes va a dejar de tener recursos para invertir y para dar salud a la población que se atiende en los públicos primarios de su comuna. Y eso es un hecho real. Todos están reclamando. Lo llamamos nosotros genocidio planificado. Efectivamente.
Esto es un genocidio planificado. Están cortando a la gente, la están despidiendo, están dejando la cagada en el país y nadie dice ni una weá. ¿Qué está pasando en Chilito, weón? Lo que decíamos, gracias a los parches que puso la concertación a partir de 1990 en adelante, destinado a generar esta conciliación de clases, destinado a bajar los niveles de conflicto, a bajar los niveles de organización, lo que hizo finalmente la concertación fue despolitizar el país, desorganizar el país, porque empezó a satisfacer un conjunto de necesidades vía subsidio. El pueblo se desmovilizó y al mismo tiempo los partidos políticos que participaron de los gobiernos de la concertación, incluyendo el Partido Comunista y el Frente Amplio, se acomodaron. O sea, dijeron, puta, weón, acá nos va re bien, weón, vamos a mantener el modelo, y estuvieron de acuerdo con el proceso de desmovilización y desorganización de la población. Entonces hoy día nos enfrentamos a esta escoba que trae CAS, que viene a barrer estos programas sociales, y no hay una respuesta. Y no hay una respuesta de las organizaciones de los trabajadores, o sea, la organización de los trabajadores públicos no ha hecho nada. Se ha quedado calladita. Y están despidiendo a sus socios. O sea, estos descuentos del 3% vinculados directamente a los ministerios es el despido de personas. Recuerden lo que pasó la semana anterior en el Ministerio de Cultura, donde la ministra dice... también, pues. Que ahí fue, arrasaron con cuál dejaron la secretaria. Exactamente. O parece que solo la señora que barría. Entonces, esta crisis que pasó en cultura tiene que ver específicamente porque se debe pedir a un tercio de todas las y los trabajadores. ¿Cuánto se llama? El funcionario a cargo de hacer el despido. No es el ministro, no. La ministra dio la orden al Ceremi y el Ceremi no quiso hacer este despido y termina renunciando. ¿Por qué? Porque iba a despedir a 40 trabajadores, que era un tercio de todos los trabajadores de ese ministerio. Y eso está ocurriendo en todos lados, está ocurriendo en salud, está ocurriendo en educación, está ocurriendo en todos los ministerios. Y la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, ANEF, no está haciendo nada. El otro día, la Secretaría General del Partido Comunista tiró algo así, no, que la gente se tiene que empezar a movilizar. No, si la gente no se tiene que empezar a movilizar, los partidos políticos que luchan por la clase obrera y el pueblo son los que tienen que movilizar y conducir un proceso de movilización. No son el pueblo desorganizado. Son las fuerzas políticas que fueron, porque tienen los recursos. Estamos hablando de que nosotros somos sujetos que somos individuales. Usted está en Pichilemu, yo estoy en Santiago, José está en Concepción, y no tenemos capacidad de generar ninguna movilización, no tenemos mucha capacidad de generar material a la calle. Los que tienen esa capacidad son los partidos políticos que nosotros hemos estado alimentando históricamente, pero esos partidos políticos que nosotros hemos estado alimentando, que nacieron para defender los derechos de la y los trabajadores y el pueblo, puta, weón, hoy día son partidos de derecha o de centro izquierda como el Partido Comunista. Vamos a una pregunta, don Mario. Ya que está pegándole el palo ahí, Turín, ¿se puede echar a un weón como presidente de un país? Pero ¿y quién lo eligió? El pueblo. ¿Y si el vamos pueblo al dice caso que Bolivia, por don Mario, y así vamos redondeando todo este cuento. En Bolivia está la cagada desde la semana pasada. Ya, nosotros la información que tenemos que hasta la fecha, hasta el día sábado, habían 4 personas muertas en estas protestas. Bolivia y La Paz está cercada. Hay 17 puntos de cierre, 50 puntos de cierre según la policía boliviana, y otras ciudades también están bloqueadas. Esto quiere decir que en Bolivia está la cagada. Muchos decían de que lo que estaba ocurriendo era un golpe de Estado de parte del pueblo. Ya, lo primero que hay que decir es que el pueblo organizado se tomó las calles por todas estas políticas del señor Paz. De Rodrigo Paz. O sea, Rodrigo Paz lleva 6 meses en el gobierno. Y desde que llegó, Rodrigo Paz es un neoliberal, un chupaverga de Trump y de los neoconservadores y los neonazis, y estaba implementando un conjunto de políticas destinadas a
eliminar todas las leyes sociales generadas por el gobierno de Evo Morales. ¿Ya? Porque acá los que vienen después de Evo Morales dejaron puras cagas, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas estas políticas de nacionalización del gas, de nacionalización del petróleo, de la distribución de las tierras, reforma agraria y un conjunto de otras políticas que fueron ejecutadas por el MAS, que se basaban específicamente en el proceso de fortalecimiento de las organizaciones sindicales, de las sociedades sociales, de las asociaciones indígenas, de las asociaciones de comerciantes. Todo un pueblo movilizado dijo no más a estas políticas neoliberales que hoy día tenían la pretensión de venir a eliminar la propiedad de la tierra que estaba en manos de los distintos pueblos indígenas y de las distintas comunidades productoras para utilizar esa tierra, uno, en un proceso de acumulación de la propiedad de la tierra y utilizarla también como un elemento de cambio o de seguro cuando uno necesita a alguien para que le den un préstamo, que antes se usaba mucho. No importa, no vamos a guardar el concepto. Para utilizarlas para poder pedir dinero al extranjero, cuando el guía no necesita pedir dinero al extranjero. Entonces el pueblo se le endeudó al país hasta la recacha. Está en ese proceso, Gonzalo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Los distintos sindicatos se empiezan a movilizar primero en contra de esta ley, pero después los sindicatos y las distintas organizaciones indígenas y las distintas organizaciones de las y los bolivianos dicen, ¿saben que estamos puro guayando? Ahora no es eliminar esta ley, ahora es sacar a Rodrigo Paz del gobierno. Tiene que renunciar. ¿No? Tiene que renunciar. Y la pregunta es, ¿el pueblo movilizado puede sacar específicamente? Tiene colgando las patas el weón ya, po. Tanto así, weón, que tuvo que el weón de Milei que mandarle recursos. Tanto así que los yanquis tuvieron que mandarle algunos recursos. Y parece que Chilito también se puso con algunas weas con este fascista. No lo sabemos. No está comprobado. Lo que sí está comprobado es que Argentina, de Milei, mandó 2 aviones con armamento. Y los yanquis mandaron otro más agentes de la CIA porque se quieren pitear a Evo Morales. Porque Evo Morales sería el que podía encabezar un nuevo gobierno de carácter revolucionario en Bolivia si efectivamente Rodrigo Paz sale del gobierno. ¿Dónde está la pregunta? ¿El pueblo puede sacar a los presidentes? ¿El pueblo por supuesto que el pueblo es que vota, pues, weón. Pero por nosotros supuesto, tenemos el poder. Ahí está el tema. ¿Dónde está la gran diferencia entre Bolivia y Chile? Que cuando en Chile no tenemos clase. Destruyeron nuestra clase. Tenemos clase, Gonzalo, no tenemos conciencia de clase que tenemos. Claro, perdón. La conciencia de clase. En Bolivia tienen conciencia de clase. Ellos se saben una clase. Ellos saben que son indígenas, que tienen una tradición y que tienen conciencia de clase, como obreros y trabajadores. Porque ellos no son los dueños de los bienes de producción. Ahora. Pero pueden ser. Durante los gobiernos de Evo Morales, él lo que hizo fue fortalecer las organizaciones. Por eso que estas organizaciones hoy día tienen la capacidad de movilizarse y tomarse la paz. Por el contrario, en Chile, los gobiernos de la concertación hicieron todo lo contrario. Destruyeron las organizaciones sociales y políticas que existían. Exactamente, por la lógica de la conciliación de clases. Una cosa, dice el César dice, después del tema de la FP, dice, y de pasadita, crear la oficina. La oficina ya existe, la están fortaleciendo, ya, sobre todo con las medidas que están tomando ahora. Dice, para frenar la lucha del pueblo consecuente. César dice, no, van a bajar la lista de espera con la nueva pandemia mundial. ¡Viva la democracia, concha su madre! ¡Buena democracia, buena dictacracia! Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación de un gobierno de Rodrigo Paz, de un tipo neoconservador, un neofascista, que lleva 6 meses y que el pueblo se moviliza específicamente para sacarlo, nosotros también podemos decir en Chile lo mismo. O sea, a ver, que votemos cada 4 años. Los indígenas, weón, al sur, que no hemos sabido nada de ellos, es otra weá. El pueblo organizado y el pueblo movilizado sí tiene el derecho de votar a los presidentes y de votar al Congreso. Es cosa que nos veamos Argentina en su momento. En su momento, el pueblo argentino votó gobiernos. Hubieron presidentes que tuvieron que salir arrancando, votó Congreso.
O sea, los Kirchner llegan al poder específicamente después de que el pueblo argentino votó a su gobierno, ¿ya? Entonces, hoy día eso está ocurriendo en Bolivia, o sea, no sabemos si efectivamente lo van a conseguir, porque sacaron los milicos a la calle y tienen orden, les van a dar orden de reprimir y probablemente existe una gran matanza en Bolivia, ¿ya? Pero nosotros también tenemos esa posibilidad. Si Kast no está ahí eternamente, nosotros podemos sacar acá, sobre todo si está tomando un conjunto de resoluciones, está promulgando un conjunto de leyes que van en desmedro de la población, que se van a traducir, como usted muy bien dice, Onsata, en el aumento del genocidio de la población nacional por falta de atención en salud. ¿Ya? Entonces, acá el problema se llama la guerra de los pobres contra los pobres, porque los pobres hoy día, este gobierno está llamando a los pobres a delatar a otros pobres. Clarín, a ese popular. Claro, a esos pobres que van al consultorio, a esos pobres que van a los colegios municipales. Al culiado que lo haga, le va a cortar los cocos, weón. Exacto, entonces, los pobres hoy día tienen que combatir a los pobres porque los pobres son los enemigos de los pobres. No, los enemigos de los pobres y de los trabajadores son los grandes empresarios de este país. Son los tipos que viven en Las Condes, son los tipos que viven en Vitacura, son los tipos que viven en Barnechea. Ellos no tienen ni un asco en apoyar a este neofascista en el proceso de recorte de recursos para la salud, que se va a traducir en más muertes de chilenas y chilenos por falta de atención en salud. Entonces, nuestra lucha, toda nuestra movilización tiene que ser en contra de este gobierno neofascista y de los grandes empresarios, porque la riqueza que ellos tienen acumulada, que tienen guardada, la generamos nosotros con nuestro trabajo. Usted hace un rato atrás decía, ¿por qué a FONASA le están recortando recursos si FONASA maneja el 7% del dinero que a nosotros nos descuentan mensualmente? ¿Por qué lo están haciendo? Porque lo pueden hacer. Porque van a tomar todo ese dinero que se lo están descontando en salud y se los van a entregar a las clínicas privadas. Porque como el sistema de salud chileno no va a tener la capacidad de dar atención a todas las personas y por ley hay periodos que establecen un máximo de espera, las clínicas privadas van a seguirle vendiendo servicios de salud a FONASA. ¿Ya? Entonces, ese recurso que se está haciendo se les va a traspasar directamente a las clínicas. Van a ir directamente al bolsillo de los grandes empresarios que comercian con la salud. A ver, el próximo año no vamos a tener el 4% del impuesto a los grandes empresarios de primera categoría. No vamos a tener los impuestos que se le cobran a las viviendas. No vamos a tener otros recursos que efectivamente hoy día existen. El próximo año no los vamos a tener. Y van a venir nuevos recortes. No, exacto. ¿Y qué van a venir nuevos recortes? ¿Por qué se está haciendo esto? Porque según la lógica de la necropolítica implementada por el neofascismo encabezado por Kast, quiere decir que el 50% de esta población, que son autoempleados o microempresarios que se autoexplotan, como muy bien dice el César, hay que eliminarlos, tienen que desaparecer, porque es población sobrante, es población que igual va a hacer todo lo que sea necesario para poder seguir subsistiendo, o sea, va a seguir consumiendo alimentos que el próximo año van a estar más escasos gracias a la guerra implementada por Trump y Netanyahu en contra de Irán y la guerra que se produce en el Oriente Medio por la falta de la compra de insumos para la agricultura. ¿Ya? Alimentos que van a seguir disminuyendo específicamente por la catástrofe climática que está ocurriendo. Catástrofe que está siendo agravada gracias a la quema de pozos petroleros, a la quema de empresas productores de gas. Entonces, esa población está sobrando, y no solamente en Chile. En Argentina también. ¿Ya? Y esa población hay que eliminarla. ¿Y cómo la volvemos? Con falta de atención en salud oportuna. Yo con eso 5 minutos, Mario. termino. No sé usted, Onsata, ¿qué más tiene que agregar? ¿Qué les tengo que agregar? Váyanse a la concha de su madre, los hueones, hay que salir a puro colgar estos culiados, hueón. Como lo hicimos, como se hizo con los fascistas, hueón, italianos, y colgarlo en las patas, hueón.
Ah, este chuche su madre, nazi culiao, weón. Ya saben que cortemos esta weá porque ya me tienen chato los chuches a organizarse, salir a las calles y quemar neumáticos, weones. A quemar neumáticos, como lo hacíamos antes. Besito, buenas noches, que descansen en paz. Nos vemos el próximo lunes, 21:30 horas, con más visitantes. Los amamos, los culiaos. Corta, Mario.